El salón de banquetes del Hotel Imperial en Ciudad de México se sentía como una jaula dorada. Mármol pulido que reflejaba la luz de los candelabros, orquídeas exóticas que parecían exhalar un perfume asfixiante y risas forzadas que rebotaban en las paredes, creando una cacofonía que me taladraba el cerebro. Yo, Elena, con apenas 23 años, me sentía como una mariposa atrapada en una red tejida con hilos de seda y de mentiras. A mi lado, Ricardo, un hombre que podría haber sido mi abuelo, intentaba sonreír con una boca llena de dientes demasiado blancos, un gesto que más bien parecía una mueca depredadora. Tenía 60 y tantos, un magnate inmobiliario cuyo nombre en los círculos de poder era sinónimo de astucia sin moral, de una fortuna manchada por rumores de corrupción y despojos. Su mano, grande y ligeramente sudorosa, se posó sobre la mía en la mesa, y un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. Sentí el peso de la oportunidad que mi madre, Lucía, había orquestado con una maestría digna de una conspiradora. Lucía, impecable en su traje de diseño que le costaba más que mi salario de un año entero, irradiaba una autoridad glacial. Ella era la arquitecta de este sacrificio, la visionaria detrás de mi feliz futuro, que en realidad era el futuro de sus ambiciones. Mi padre, Jorge, un hombre que alguna vez tuve por fuerte, ahora era una sombra, su mirada perdida en su copa de champán, evitando cualquier contacto visual. Cualquier chispa de complicidad que pudiera recordarle que yo era su hija. Mi hermano, Luis, el hijo dorado que nunca podía hacer nada mal a ojos de mamá, sonreía con una suficiencia que me revolvía el estómago, ya imaginando los beneficios que esta unión le traería. Él, que siempre había sido el más egoísta y manipulador, ahora se deleitaba en mi inminente desgracia. No había un ápice de compasión en sus ojos, solo cálculo. El murmullo de la conversación se elevaba, cubriendo mi ansiedad. Era el momento. Tenía que hacerlo. Con el corazón martilleando contra mis costillas, me puse de pie. Las cabezas se giraron, las cucharas dejaron de tintinear. El murmullo cesó. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan denso, que casi podía tocarlo, respirarlo. Mi voz, que tembló solo en las primeras palabras, se endureció con cada sílaba, hasta convertirse en un eco de mi determinación. No me casaré con Ricardo. Cada palabra fue un martillo contra el cristal. Vi los ojos de Lucía abrirse de par en par, su expresión de complacencia transformándose en una máscara de pura furia. Ricardo, por su parte, endureció la mirada. Había una mezcla de asombro y de algo más oscuro en sus ojos, una promesa tácita de que esto no quedaría así. La furia de Lucía fue volcánica. Un grito desgarrador que resonó en el salón, ahogando cualquier posible murmullo de sorpresa o chismorreo. Y eres la desgracia de esta familia, Elena. Una vergüenza. Ingrata. He sacrificado mi vida entera por ti, he invertido mi alma y mi dinero en tu educación, en tu imagen, y así me pagas. Rechazando la única oportunidad que nos sacará de este pozo. Su mano se alzó en el aire. El sonido de la bofetada fue seco, brutal, un impacto que no solo golpeó mi mejilla, sino que resonó en cada fibra de mi ser, un eco de cristal roto que no pude ignorar. El dolor físico fue agudo, ardiente, pero la herida en el alma era mucho más profunda, un corte que prometía no cicatrizar fácilmente. No lloré. No me inmuté. Simplemente me quedé allí, plantada, sintiendo la quemadura fría que se extendía desde mi mejilla hasta mi pecho. Me di cuenta de que ya no había nada que ella pudiera quitarme, porque ya me lo había quitado todo, su amor, su respeto, mi hogar. Lucía, sin un ápice de remordimiento en su mirada furibunda, llevó su arrebato de ira a un nivel superior. Te desheredo, Elena. No eres mi hija. Fuera de mi casa. Fuera de nuestras vidas. Que todos vean la clase de ingrata que eres. Sus palabras se clavaron en mí como dagas, pero ya no había nada más que herir. Estaba vacía, y esa vacuidad me dio una fuerza inesperada. Salí del salón. Descalza. Mi elegante vestido de seda, elegido por ella, se arrastraba por el suelo polvoriento de la calle, una burla cruel de la vida que supuestamente me esperaba. La noche de la Ciudad de México era fría y hostil, el aire pesado con la promesa de una tormenta.
La humillación era palpable, envolviéndome como un sudario. Nadie me siguió. Ni siquiera mi padre, que miraba sus zapatos lustrosos como si fueran la cosa más interesante del mundo. Ni Luis, mi hermano, que me observó con una sonrisa disimulada, casi un asentimiento a su madre, como quien celebra una victoria personal. Él, que siempre había sido el favorito, el niño de oro, ahora se deleitaba en mi exilio. Apenas había caminado unas cuadras cuando mi teléfono vibró en la pequeña bolsa que colgaba de mi muñeca. Una chispa de esperanza, pequeña y patética, se encendió en mi pecho. Quizás Mariela, mi tía lejana, se había preocupado. Quizás alguien, por piedad, me ofrecería ayuda. Pero no. Era un mensaje de texto. Una notificación de cancelación. El Uber que mi madre me había prometido para llevarme a casa de una tía lejana, una tía que ni siquiera sabía que yo iba a visitarla, había sido cancelado. No podemos completar su viaje en este momento. Intente más tarde. Fue entonces cuando lo supe. En ese momento, bajo las luces parpadeantes de un poste callejero, entendí que no era una discusión ni un castigo temporal. Era una declaración de guerra. Estaba sola. Completamente. Y no había vuelta atrás. Gasté mis últimos 500 pesos en un motel barato y lúgubre, con olor a humedad, a soledad y a viejos sueños rotos. La colcha de la cama tenía quemaduras de cigarro, el televisor parpadeaba con estática. Pasé la noche en vela, no con lágrimas, no con lamentos, sino alimentando una llama de rabia controlada. Una promesa silenciosa, forjada en la oscuridad de esa habitación, de que no me hundiría. No. Me levantaría. Y ellos lo verían. La semilla de la resistencia había sido plantada. En un rincón del salón de banquetes, Ricardo, con una sonrisa aún más sombría, observaba mi partida. Sus ojos prometían que esto no sería mi final, sino el inicio de su particular venganza. La mañana siguiente llegó con una resaca de desesperación que no había sentido antes. Mis 500 pesos se desvanecieron en un par de días pagando el motel y comiendo tortillas con sal. La vida en la calle no era una metáfora, era mi nueva y brutal realidad. Tuve que tomar decisiones rápidas. La dignidad era un lujo que no podía permitirme. Me armé de valor, o de lo que quedaba de él, y salí a la jungla de asfalto de la Ciudad de México. Conseguí empleo. No uno, sino dos, limpiando habitaciones en un hotel de tercera categoría cerca de la central de abastos y sirviendo mesas en una fonda popular llamada El Rincón de la Abuela. Las horas eran interminables, los salarios miserables, y el cansancio físico era una carga constante que se aferraba a mis huesos. La humillación era mi compañera diaria. Había clientes que me trataban como si fuera invisible, otros que me lanzaban monedas con desprecio. Una vez, un hombre me llamó sirvienta con una carcajada cruel. Pero en cada insulto, en cada gota de sudor, sentía una extraña y nueva dignidad. Estaba trabajando. Estaba sobreviviendo por mí misma, sin las cadenas de oro de mi familia. Esa era mi pequeña victoria. Fue en la fonda donde el plot twist 1 se manifestó, un recordatorio brutal de que Ricardo no era un hombre que olvidara una afrenta. Una tarde, apareció en el rincón de la abuela. Su Mercedes-Benz negro, pulcro y brillante, destacaba como un alienígena entre los taxis viejos y los puestos de comida. Vestía un traje impecable, su presencia una burla cruel en mi humilde lugar de trabajo. Mis manos temblaron al llevarle su café con leche. Él me miró fijamente, esa misma sonrisa depredadora en sus labios. No me dio un tip. En su lugar, sacó un billete de 50 pesos arrugado y lo dejó caer al suelo, justo a mis pies. Parece que la princesa ha encontrado su lugar, Elena? Siempre supe que no eras para grandes cosas. La dignidad no paga las cuentas, ¿verdad, niñita? Su voz, cargada de desprecio, era un veneno lento. Me agaché. Mis dedos se cerraron alrededor del billete. Por dentro, la rabia me quemaba, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Lo recogí con una calma aparente, me erguí y le ofrecí una sonrisa gélida. Gracias por la limosna, señor Ricardo. Al menos ahora sé que tiene un valor,
por bajo que sea. Lo dejé sobre la mesa con la cuenta y me alejé. Pero ese incidente fue solo el principio. Los sabotajes comenzaron a escalar. Un par de días después, una entrevista de trabajo prometedora para un puesto de recepcionista se canceló misteriosamente por ajustes internos. Luego, otra. Y otra. Mis referencias laborales de los pequeños empleos que había tenido antes de la cena parecían haberse esfumado, o peor, se habían transformado en rumores maliciosos. Escuchaba susurros de que era inestable, que tenía problemas familiares serios, que no era confiable. Ricardo estaba usando su vasta red de contactos, su influencia, para cerrarme todas las puertas. Era una persecución silenciosa, implacable, diseñada para ahogarme lentamente. Esta persecución me obligó a ser más astuta. Ya no solo luchaba por sobrevivir, sino por la oportunidad de luchar. Fue en la fonda donde también encontré a Mariela. Ella era una mujer mayor, de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y los años de trabajo duro, pero con unos ojos que irradiaban una sabiduría y una bondad inmensas. Mariela había sido camarera toda su vida, y su sonrisa era siempre genuina, su risa contagiosa. Me observó durante semanas, sin decir nada, solo ofreciéndome una taza de café extra o un taco de más cuando el jefe no miraba. Una tarde, después de un turno particularmente agotador en el que me había tropezado varias veces por el cansancio, Mariela me detuvo a la salida. «Mija, ¿dónde vives? Te veo muy cansada para andar por estas calles a estas horas». Le conté, brevemente, mi situación. La mirada en sus ojos se suavizó. «Ven conmigo», me dijo. «Tengo un cuartito extra en mi depa. Es chiquito, pero es seguro. Y de dos, la carga es menos pesada». Mariela se convirtió en mi ancla, mi primer y único apoyo incondicional. Su pequeño apartamento en una vecindad vibrante y ruidosa se convirtió en mi hogar. Era modesto, apenas un cuarto con una cama y un ropero, pero era un santuario. Mariela, con su pragmatismo y su lealtad inquebrantable, contrastaba fuertemente con el abandono de mi propia sangre. Ella me enseñó sobre la resiliencia de la gente humilde, la dignidad del trabajo honesto y la importancia de la comunidad. Ella se convirtió en la familia que yo elegí. El billete de 50 pesos de Ricardo, el de la humillación, y lo poco que Mariela me ayudaba a ahorrar, se convirtieron en mi primera inversión. Un día, encontré una laptop usada en un mercado de pulgas, vieja y lenta, pero funcional. Noche tras noche, después de turnos agotadores que terminaban a la medianoche, y mientras Mariela dormía profundamente, me sumergía en el brillante mundo de la pantalla. Autoeducación. Codificación. Marketing digital. Finanzas. Libros viejos de contabilidad que encontré en una venta de garaje. El insomnio era mi compañero constante, el café frío mi combustible. Pero no era una obligación. Era una obsesión febril por el conocimiento, una herramienta. Sabía que esta era mi única vía de escape, mi única manera de forjar la verdadera libertad. El tiempo, implacable y rápido, siguió su curso. Habían pasado 3 años desde aquella noche que cambió mi vida. 3 años de sudor, de noche sin dormir, de aprender a estirar cada peso hasta que gritaba. 3 años de la lealtad inquebrantable de Mariela, cuya presencia en mi vida era un bálsamo para las heridas invisibles. Vivíamos en nuestro pequeño apartamento, trabajando en la fonda y el hotel, tejiendo una rutina de supervivencia que, de alguna manera, se sentía como hogar. Una mañana, el mundo se detuvo. En el pequeño baño del apartamento de Mariela, la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosadas. El shock fue inmenso, un golpe que me dejó sin aliento. Un bebé. Una vida creciendo dentro de mí. Mis manos temblaron mientras la sostenía, mi mente en un torbellino de pánico y desesperación. ¿Cómo? ¿Cómo iba a criar a un hijo, sola, sin familia, sin estabilidad, apenas subsistiendo? El miedo me paralizó, un miedo frío y visceral que conocía bien. En ese instante de terror, un flashback cruel me golpeó con la fuerza de un puñetazo, las palabras de mi madre, Lucía, resonando en mi cabeza como una maldición. Una mujer que no obedece no merece un techo, ni un futuro, mucho menos un hijo fuera de un matrimonio decente.
su voz, su juicio, su desprecio. Sentí la soledad abrumadora, la ausencia de un nido seguro, la condena implícita de mi libertad. Pero luego, algo cambió. Miré mi vientre, aún plano, pero que ya albergaba una vida. Y en ese instante, en medio del miedo y la incertidumbre, surgió una fuerza que no sabía que poseía. Una determinación feroz, protectora. Esta nueva vida me otorgaba un propósito, una motivación más allá de mí misma. Decidí tener a mi bebé. No importaba el sacrificio, no importaba el miedo. Esta criatura sería mi razón, mi motor. Trabajé doble turno en la fonda, mis pies hinchados, mi cuerpo agotado. Por las noches, en lugar de descansar, me sumergía en los cursos en línea que había descargado con dificultad en mi vieja laptop. Estudiaba sobre la cama, o a veces en el baño para no molestar a Mariela con la luz, usando mi celular viejo para leer cuando la laptop era demasiado ruidosa. Cada lección de codificación, cada concepto de marketing, cada cifra de finanzas, no era solo conocimiento, era un ladrillo en el futuro que estaba construyendo para mi hija. Sentía mi vientre crecer bajo el uniforme de camarera, un recordatorio constante de mi propósito, de la urgencia de ahorrar cada peso, de cada sacrificio. Mariela, con su inmensa bondad, se convirtió en mi ángel guardián durante el embarazo. Me cubría en los turnos, me traía tés de hierbas para las náuseas, me hablaba de lo que era ser madre soltera en una ciudad tan grande y a veces tan indiferente. Mija, me decía con su voz suave y arrulladora, un hijo te da alas que no sabías que tenías. Y si el resto de tu sangre no te quiere, pues aquí tienes a la mía. Aquí estamos nosotras. Su apoyo incondicional, su presencia constante, se convirtió en un pilar. Ella me enseñó no solo a sobrevivir, sino a abrazar la vida con una gratitud que nunca había conocido en la opulencia de mi antigua existencia. El vínculo con Mariela se hizo inquebrantable, demostrando que la familia elegida puede ser mucho más fuerte que la de sangre. La panza crecía, y con ella, mi desesperación por encontrar algo más que trabajos de supervivencia. Sabía que con un bebé en brazos, mis opciones se reducirían drásticamente. Pero también sabía que, contra todo pronóstico, yo seguía aprendiendo, construyendo mi propio conocimiento ladrillo a ladrillo, noche tras noche. Fue en el rincón de la abuela donde se dio el plot twist 2. Un día, entró doña Sofía. Era una figura imponente, una mujer de unos 60 y tantos, con el cabello blanco recogido en un moño elegante y unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. Se decía que era una de las empresarias más astutas y respetadas de la ciudad, una leyenda en el mundo de los negocios, especialmente porque se rumoreaba que, años atrás, había logrado desmantelar silenciosamente uno de los imperios más controvertidos de Ricardo, el mismo que me había humillado. Doña Sofía visitaba la fonda semanalmente, siempre pedía la misma mesa en una esquina, siempre me miraba con una intensidad que me incomodaba y fascinaba a partes iguales. Yo la observaba también, notando su aura de autoridad tranquila, su forma de manejar sus llamadas con una discreción impecable. Un día, durante mi descanso, estaba absorta en mi vieja laptop, intentando depurar un código, cuando ella se acercó a mi mesa. Señorita, dijo su voz, sorprendiéndome. Tenía un acento distinguido, pero no altivo. Tiene usted unos ojos que no pertenecen a este lugar. Me reí amargamente. Probablemente es el insulto más amable que he recibido esta semana, señora. Ella sonrió. Era una sonrisa genuina, cálida. No es un insulto, hija. Es una observación. Te he visto por aquí, siempre con tus libros o con esa máquina vieja. ¿Qué haces? Le conté, con una mezcla de vergüenza y orgullo, sobre mis noches de estudio, sobre mi autodidactismo. Sobre mi sueño de construir algo diferente. Mis palabras fluyeron con una pasión que no sabía que tenía, una necesidad de explicar la determinación que me impulsaba. Doña Sofía escuchó con atención, sus ojos brillando con algo que parecía reconocimiento. Interesante, murmuró. Luego, con una sonrisa enigmática que prometía más de lo que revelaba, me hizo una oferta que cambió el curso de mi vida. Estoy buscando una asistente virtual y estratega de contenido para mi incipiente firma de consultoría. Es un trabajo remoto.
Por lo que veo, tienes la inteligencia y la tenacidad que busco, y lo más importante, tienes hambre de verdad. Mi corazón dio un vuelco. Un trabajo remoto. Desde casa. Era un sueño. Pero también era una trampa. ¿Podía confiar? Mi experiencia me había enseñado a desconfiar de la generosidad inesperada. A pesar de mi cautela, había algo en los ojos de doña Sofía, una honestidad brutal, que me empujó a aceptar. Era una oportunidad única, y yo estaba desesperada por salir del pozo. Me devoré el trabajo. No solo cumplía con las tareas que me asignaba, sino que las superaba. Pasaba horas construyendo prototipos de campañas, rediseñando estrategias de marca con una creatividad que me sorprendía hasta a mí misma. Elena la autodidacta se transformó en una estratega nata. Doña Sofía no solo me guió, sino que me enseñó. Me reveló los entresijos de las guerras empresariales silenciosas, la importancia de la discreción, de anticipar los movimientos del oponente. Me habló de cómo había desmantelado el imperio de Ricardo, no con un ataque frontal, sino con una serie de movimientos quirúrgicos y bien calculados. Me dio no solo un trabajo, sino una educación de posgrado en los negocios. Nació Isabella. Una bebé diminuta, con unos ojos oscuros y profundos como los míos, y unos pulmones que parecían los de una guerrera. Sentí un amor incondicional y abrumador, un amor que me dio una nueva dimensión de propósito. La presencia de Isabella en mis brazos, su diminuto peso, sus pequeños suspiros, me empujó a ir más allá. Con el apoyo y la guía de doña Sofía, aplicando cada lección, cada estrategia, cada secreto aprendido, Elena fundó su propia firma de consultoría digital, Alma Fuerte Consultores. Su misión era clara, empoderar a pequeñas empresas lideradas por mujeres, mujeres que, como ella, habían sido subestimadas, rechazadas o simplemente olvidadas por el sistema. Doña Sofía, sin que yo lo supiera al principio, invirtió discretamente en Alma Fuerte, un respaldo silencioso que cimentó nuestros cimientos. Era más que un negocio, era una declaración. Los años pasaron volando, convertidos en una vorágine de trabajo, noches sin dormir y la alegría inmensa de ver crecer a Isabella. Alma Fuerte Consultores no solo creció, sino que se disparó. Era una fuerza imparable. Al principio, era yo, Mariela, que había dejado la fonda para unirse a mi equipo como gerente de operaciones y un par de asistentes. Pero pronto, nuestra reputación de resultados y de un enfoque humano nos puso en el mapa. El nombre Alma Fuerte se convirtió en sinónimo de éxito, no solo para las emprendedoras, sino para cualquiera que buscara una estrategia digital sólida y ética. Los medios especializados, al principio escépticos, empezaron a hablar de la mente brillante detrás de la firma, de su enfoque disruptivo y de su visión filantrópica. La adquisición. Un hito que parecía sacado de una película. A los 7 años de su fundación, Alma Fuerte Consultores era una empresa sólida, rentable, con una cartera de clientes envidiable y un equipo apasionado. Fue entonces cuando un fondo de inversión privado, uno de los más grandes del país, nos puso el ojo. La oferta fue astronómica, una cifra que rompió récords para una empresa de nuestro tipo, $20 millones. $20 millones por lo que había empezado con 500 pesos y una laptop de segunda mano. Elena, la desheredada, la desgracia de la familia, la camarera, seguía siendo CEO, con una visión y un control aún mayores. Lo que nadie sabía, y que solo doña Sofía y yo conocíamos, era la estrategia detrás de esa adquisición. Parte de nuestro acuerdo no fue solo vender la empresa, sino que el fondo invirtiera en la adquisición de pequeñas y medianas empresas a las que Ricardo había intentado sabotear, o que había dejado en la ruina en sus negocios pasados. Era un golpe doble. Por un lado, expandíamos nuestro imperio, por otro, estábamos discretamente desmantelando la sombra de Ricardo, convirtiendo sus fracasos en nuestros triunfos, sus ruinas en nuestra base. Era un acto de justicia poética, silencioso pero devastador para su ego. Doña Sofía me sonrió cuando se cerró el trato. Siempre hay que saber jugar al ajedrez, Elena. Y Ricardo, por muy poderoso que sea, solo sabe jugar a las damas. A los 10 años de Alma Fuerte, ya no solo estábamos creciendo orgánicamente, sino que iniciamos una serie de adquisiciones estratégicas propias.
No solo comprábamos empresas de la competencia, sino que, de forma meticulosa, absorbíamos algunas de las corporaciones que solían ser socias o rivales de las de Ricardo. Mis equipos, bajo mi dirección, se movían con sigilo, utilizando la información privilegiada y los contactos que doña Sofía, en su sabiduría, me había proporcionado a lo largo de los años. Cada adquisición era un escalón más alto en mi ascenso y un golpe maestro, silencioso pero profundamente efectivo, en el tablero de ajedrez contra aquellos que me habían despreciado. Había aprendido la lección más importante: el verdadero poder no reside en el grito o la humillación pública, sino en la acumulación silenciosa de influencia y recursos. A los 12 años, Elena ya no era la joven ingenua, la víctima. Era una empresaria influyente, una filántropa respetada que usaba parte de sus ganancias para fundaciones de apoyo a mujeres emprendedoras y una madre amorosa para Isabella. Era una mujer de poder, con un imperio que había construido ladrillo a ladrillo, con cada noche sin dormir, con cada humillación superada. Una mujer con un abanico ilimitado de opciones, capaz de dictar sus propias reglas, de reescribir su destino y el de aquellos a quienes quería proteger. Mis decisiones ya no eran impulsadas por el dolor o la venganza, sino por la convicción de crear un mundo donde nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. El calendario marcaba 12 años desde aquella noche fría en la que me echaron de casa. 12 años de una vida que parecía un torbellino, pero que se había solidificado en la roca inquebrantable de mi voluntad. La llamada de mi asistente, hace apenas una semana, había sido concisa: señora Elena, tenemos confirmada la reunión en Toluca. La familia Cortés ha solicitado una breve audiencia. Sabía a quién se refería con la familia Cortés. Era el apellido de mi madre. El sol de la tarde de Toluca bañaba la pista de aterrizaje privada con un brillo dorado. El jet, un Gulfstream G650, era mío. No alquilado, no prestado. Mío. Era un símbolo, lo sabía. Un testamento de que la dignidad, cuando se cultiva con esmero, puede volar más alto que cualquier desprecio. Descendí la escalerilla, sintiendo el aire cálido acariciar mi piel. Mis tacones negros de diseño, pulcros y elegantes, resonaban suavemente contra el metal de la escalerilla, un sonido que solo yo podía apreciar en toda su ironía. Isabella, mi hija, ahora de 12 años, caminaba a mi lado. Sus rizos suaves y brillantes se movían con cada paso, y sus ojos, idénticos a los míos, irradiaban una confianza y una curiosidad que eran un reflejo de su propia alma, ya forjada en la libertad que le había dado. Era mi mayor logro, mi más valiosa fortuna. «Mamá, ¿son ellos?», preguntó Isabella, su voz cristalina, señalando a lo lejos con un dedo diminuto, su expresión de pura inocencia. Una leve sonrisa se formó en mis labios. Asentí con la cabeza, una calma inexplicable me envolvía. El momento había llegado. Ahí estaban. Al borde de la pista, bajo el sol que los hacía parecer pequeños y desorientados. Mi madre, Lucía. Mi padre, Jorge. Y mi hermano, Luis. Eran como estatuas de sal, petrificados en un cuadro de asombro y de algo más oscuro. Sus bocas estaban abiertas, sus ojos desorbitados por la incredulidad, sus rostros pálidos como fantasmas. Su ropa, aunque cara, parecía gastada en comparación con la mía, como si el tiempo hubiera sido más duro con ellos, o quizás, sus almas. Podía sentir el choque, la incredulidad, la petrificación que los había invadido. El silencio. Un silencio denso y humillante, tan diferente al que me habían impuesto a mí hace años. Este silencio era mi victoria. Y lo saboreé. Avancé lentamente, cada paso una declaración de poder y control. Mis tacones resonaban contra el concreto, un ritmo constante que marcaba mi determinación. Esto no era por venganza. No era por la dulce satisfacción de verlos sufrir. No. Esto era para mostrarles el precio de su desprecio, el costo de su crueldad. Era para mi propia dignidad. Para la dignidad de Isabella. No había furia en mí, solo una serenidad que era más intimidante que cualquier grito, cualquier palabra dura. Me detuve a unos pocos metros de ellos. La distancia justa para que vieran la distancia que había puesto entre nosotros.
Mi voz era tranquila, serena, pero cada palabra era un dardo envenenado. 12 años, dije, mi mirada fija en los ojos de mi madre, que ahora parecían vacíos. Eso fue lo que me tomó construir una vida por la que valiera la pena dejarlos atrás. Y la construiré aún más grande, ahora que no me estorban. Mi padre, Jorge, tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando convulsivamente. Su rostro estaba surcado por líneas de arrepentimiento, pero sabía que ese arrepentimiento era inútil, porque nunca se había atrevido a actuar. Luis, mi hermano, se revolvió incómodamente, su arrogancia habitual se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de pura envidia y consternación. El hijo de oro ahora era una sombra opaca de lo que había sido, eclipsado por la mujer que había despreciado. Luis, intentando recuperar un ápice de su antigua cara, de su falsa superioridad, forzó una sonrisa. Elena, hermana, dijo, su voz con un tono dulzón y astuto que me revolvió el estómago. Sabía que lo lograrías. Siempre confié en ti, aunque mamá fuera difícil. Es un orgullo verte así. De verdad. Su intento de manipularme, de reclamar algún tipo de crédito por mi éxito, fue patético. Lo interrumpí, mi sonrisa fría, mis ojos como dagas. Luis, ¿orgullo? Tú. Mi mirada recorrió a mi madre y a mi padre, y luego se detuvo en él. Te equivocaste de película. Ella, y señalé a Isabella, que me miraba con una expresión curiosa, ajena a la atención, lleva mi apellido. Mi legado. Y ninguno del tuyo. Su honor es mío, no tuyo. La tensión se volvió insoportable, cortante como un cuchillo. Ricardo, que había estado observando desde la distancia, se acercó, su rostro un mapa de ira y sorpresa. Isabella, con su inocencia desarmante, ajena a la guerra silenciosa que se libraba, se soltó de mi mano y corrió hacia la figura de su abuela. Abuela, exclamó, extendiendo una mano diminuta hacia Lucía, su voz llena de la pura alegría de un niño que cree en la bondad innata de los demás. Mi madre no respondió. Su mano tembló, un leve espasmo de culpa o de shock, pero fue incapaz de extenderla hacia la niña. Parecía haber visto un fantasma en pleno día, un fantasma que le sonreía con sus propios ojos. La expresión de Lucía era una mezcla de asombro, de arrepentimiento tardío y de una envidia mal disimulada. Más tarde, de vuelta en el jet, mientras Isabella miraba por la ventana el cielo azul de Toluca, me preguntó, su pequeña voz llena de confusión, ¿por qué la abuela no estaba feliz de verme, mamá? ¿Por qué no me abrazó como las abuelas de mis amigos? La abracé con fuerza, el calor de su cuerpo un bálsamo para mi alma. Mi amor, le dije, mi voz suave, algunas personas solo te aman cuando obedeces. Eso no es amor, cariño, es control. Por eso construimos cosas nuevas. Nuestras propias cosas, basadas en la libertad y el respeto. Cosas que nadie nos puede quitar. Ella asintió lentamente, asimilando la verdad con una sabiduría que a veces me superaba. Entonces, no las necesitamos, ¿verdad, mamá? Su pregunta, tan simple y profunda, me recordó por qué había luchado tan duro. 2 semanas después de aquel inolvidable encuentro en la pista de aterrizaje, la vida en nuestro penthouse en Polanco seguía su ritmo. Estaba revisando las últimas propuestas de campaña en la cocina, bañada por la luz del sol matutino que se filtraba por los enormes ventanales. Isabella, mi hija, entró corriendo, sus rizos rebotando con cada paso, un sobre en la mano. Mamá, dijo, con esa curiosidad infantil que nunca dejaba de sorprenderme. ¿Quién escribe cartas hoy en día? Es de papel, de verdad. Tomé el sobre con una cautela innata. La caligrafía tensa y ligeramente inclinada era inconfundible, Lucía. Mi madre. No la abrí de inmediato. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel, el peso de lo que contenía. Por primera vez en mi vida, mi madre necesitaba algo de mí. Y no era obediencia. No era silencio. Era algo diferente, algo más parecido a una segunda oportunidad, o al menos, la desesperación de alguien que había perdido el control. La miré fijamente, imaginando el proceso de escribirla, la reticencia, la humillación que le debió suponer.
Unos días después, Isabella y yo fuimos invitadas a un evento benéfico exclusivo en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, un lugar emblemático de la cultura mexicana. El aire estaba impregnado de lujo y formalidad, de conversaciones susurradas y copas de champán tintineando. Isabella, con su espíritu libre y su curiosidad insaciable, pronto se aburrió de la pompa. Mientras yo conversaba con posibles inversionistas, la vi escabullirse discretamente. La encontré en un rincón apartado del salón principal, hipnotizada por un antiguo piano de cola que parecía esperando ser tocado. Mamá, susurró, sus ojos brillando. Puedo. Asentí, una sonrisa cálida en mis labios. Sabía del talento innato de Isabella para la música, un don que había cultivado con pasión desde pequeña. Isabella se sentó en el taburete, sus pequeños dedos rozando las teclas. Hubo algunas risitas educadas, un par de miradas de desaprobación por parte de la élite presente, acostumbrada a un silencio más solemne. Pero entonces, Isabella comenzó a tocar. La melodía que emergió del piano fue el claro de luna de Beethoven. Pero no era una interpretación cualquiera. Era magistral, con una intensidad y profundidad que iba más allá de su edad, una melancolía que se entrelazaba con una fuerza oculta. La sala, llena de gente poderosa y cínica, quedó en un silencio reverencial. Las risitas se ahogaron. Las copas dejaron de tintinear. Era una actuación que hablaba de dolor y poder a la vez, de una belleza que solo puede surgir de la resiliencia. Las lágrimas se asomaron a mis ojos, no de tristeza, sino de puro orgullo. Mi hija. Mi pequeño milagro. Desde el otro lado de la sala, en la entrada, la vi. Mi madre, Lucía. No estaba invitada. Su presencia era una violación descarada de mis límites, una intrusión que me encendió la alarma. Estaba aferrada a su bolso como un salvavidas, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, su rostro surcado por la emoción. Observaba a la nieta que nunca conoció tocar con un alma que ella nunca nutrió. No se veía como la matriarca orgullosa que solía ser, sino como una mujer desgastada por las batallas invisibles. En ese momento, un breve flashback me asaltó, una conversación que había tenido con doña Sofía hace años. Había mencionado de pasada que Lucía venía de una familia que, a pesar de su fachada de riqueza, había estado al borde de la bancarrota varias veces. Que Lucía, de joven, había sido obligada a casarse con mi padre, un hombre mucho mayor y con conexiones, para salvar la fortuna familiar. No era amor, sino una transacción. Esa misma desesperación que la llevó a casarse, la llevó a intentar forzarme a mí a casarme con Ricardo. No justificaba sus acciones, pero añadía una capa de tragedia y un ciclo roto a su personaje. Su obsesión por el control y el dinero no era innata, sino aprendida, una cicatriz de su propia supervivencia. Lucía estaba llorando abiertamente, conmovida por la música de Isabella, por la presencia de una nieta que era un espejo de mi fuerza, una fuerza que ella había intentado destruir. El aplauso que siguió a la actuación de Isabella fue atronador, una ola de admiración que llenó el palacio. La gente se levantó de sus asientos, conmovida. Isabella, con su sonrisa brillante, hizo una reverencia. Luego, sus ojos se encontraron con los de su abuela, Lucía, al otro lado de la sala. Lucía, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda, se abrió paso entre la multitud, sus movimientos torpes, llenos de una mezcla de vergüenza y urgencia. Se acercó a nosotros, su rostro pálido y vulnerable. Ella es asombrosa, murmuró, su voz apenas un susurro. Extendió una mano temblorosa hacia Isabella. ¿Sabes quién soy, mi amor?, preguntó Lucía, su voz dulce, forzada, intentando conectar. Isabella, con esa inocencia desarmante que solo los niños poseen, inclinó la cabeza. Me miró a mí, luego a su abuela, sus ojos grandes y puros. Eres la que echó a mi mamá de la casa, ¿verdad? Y no fuiste muy amable. La verdad, dicha sin filtro, golpeó a Lucía como un puñetazo. Su rostro se tornó lívido, el color abandonándola por completo. El aire a nuestro alrededor se congeló, denso con la tensión. Lucía se arrodilló, intentando forzar una sonrisa, sus manos temblaban incontrolablemente. Yo
yo cometí errores, susurró, sus ojos implorando. Creí que te estaba protegiendo, Elena. Creí que hacía lo correcto. No sabía, no entendía. La interrumpí, mi voz firme, serena, pero cada palabra cargada con la verdad que había callado durante tanto tiempo. No es que no supieras, madre. Es que no quisiste saber la verdad. Te negaste a verla, a escucharla. Hay una gran diferencia entre la ignorancia y la elección. Tú elegiste el control sobre el amor, la apariencia sobre la realidad. Sus manos temblaron aún más. ¿Podría invitarla a almorzar algún día? A Isabella, digo. Isabella me miró, esperando mi permiso, su pequeña mano apretando la mía. No hablé. En su lugar, le entregué las llaves de mi camioneta a Isabella. Espera en la SUV, cariño. Te alcanzo en un momento. Ella sintió, su sabiduría más allá de sus años. Luego, miré a mi madre directamente a los ojos. El almuerzo se gana, madre. No se debe. Y ahora mismo, no has ganado nada. Tendrás que empezar por el principio. Por lo más difícil, la humildad. La dignidad de Elena era inquebrantable. Una semana después de aquel tenso encuentro, llegó otra carta de Lucía. Esta vez, era mucho más larga, más pesada, no solo por el gramaje del papel, sino por el peso de la verdad que contenía. No era una excusa, sino una confesión. Una verdadera confesión. Lucía se desnudaba en esas páginas, detallando cómo su amor había sido siempre condicional, cómo había creído erróneamente que el control era fortaleza, que la obediencia era la única forma de amor. Explicaba cómo la presión familiar y los secretos de su propio pasado la habían moldeado en una mujer obsesionada con la imagen y el estatus. Admitía su error, su ceguera, su incapacidad para comprender el verdadero poder de las hijas que son abandonadas, pero que, a pesar de todo, sobreviven. Nunca entendí, escribió, con una honestidad brutal, cómo el abandono puede forjar un espíritu inquebrantable. Nunca comprendí que al intentar romperte, te convertí en la mujer más fuerte que conozco. Y ahora, te envidio, Elena. Envidio tu fuerza, tu libertad, el amor que le das a Isabella sin condiciones. No respondí a la carta. No con palabras, al menos. No porque quisiera herirla, no por venganza, sino porque había llegado a comprender que algunas formas de perdón no necesitan un discurso. Necesitan un límite. Necesitan el reconocimiento de la verdad, no una nueva justificación. Mi silencio fue mi perdón, una barrera clara que marcaba el final de su control. Días después de que yo hubiera guardado la carta de Lucía en un cajón, Isabella, por su propia cuenta, tomó papel y lápiz. Me la encontró sentada en la mesa de la cocina, concentrada, escribiendo con esa caligrafía pulcra que había heredado de mí. Mamá, le estoy escribiendo a la abuela, dijo con naturalidad. Mi corazón dio un vuelco. Era corta, la carta de Isabella, pero poderosa y reveladora. Querida abuela Lucía, escribió. Estoy feliz, abuela, y es gracias a mi mamá. Ella me enseñó que el amor es libre y que cada persona tiene que decidir su propio camino. Si quieres ser parte de eso, tienes que empezar por entenderlo y pedirle disculpas a ella de verdad. Mi mamá es mi ejemplo de lo que significa ser fuerte y amar sin cadenas. Cuando leí las palabras de Isabella, las lágrimas finalmente fluyeron. No de tristeza, sino de un inmenso orgullo, de una liberación que nunca había sentido tan plenamente. Isabella se había convertido en todo lo que a mí no se me permitió ser, libre, sabia, dueña de su verdad y de su voz. Ella había logrado eso al ver a su madre caminar a través del fuego sin convertirse en cenizas, al verla construir un imperio de amor y libertad sobre las ruinas del desprecio. Meses después, en una tarde cálida de finales de primavera, se produjo un reencuentro que no fue planeado, ni formal, sino simplemente inevitable. La escuela de Isabella organizaba su tradicional almuerzo de legado, un evento donde los estudiantes invitaban a un familiar que hubiera influido significativamente en su camino. Siempre asumí que Isabella me elegiría a mí, como siempre lo hacía, con su inocencia y su amor incondicional. Pero la mañana del evento, Isabella se acercó a mí, sus ojos grandes y serios.
Mamá, preguntó tímidamente, hay algo que quiero preguntarte. ¿Puedo invitar a alguien más también? Levanté una ceja, sintiendo un leve tirón en las viejas heridas, pero confiaba ciegamente en el juicio de mi hija. ¿A quién, cariño? A la abuela, murmuró. Sentí el pellizco de la sorpresa y un escalofrío de los viejos recuerdos. Pero miré a Isabella, a la mujer que se estaba formando ante mis ojos, y vi una sabiduría que trascendía la mía. Si Isabella estaba extendiendo una mano, era porque había encontrado una razón digna de intentarlo, una razón que yo, quizás, aún no podía ver del todo. Si tú crees que es lo correcto, mi amor, hazlo, le dije, mi voz un poco más suave de lo que esperaba. En el auditorio de la escuela, vi a mi madre entrar. No con la altivez de antes, sino como una mujer que sabía que no tenía derecho a estar allí, pero que aún esperaba ganarse uno. Llevaba un blazer azul pálido, su cabello recogido con sencillez, y sus manos temblaban mientras apretaba un modesto ramo de flores. Era una sombra de la Lucía de antes, y la vi observarme con una mezcla de arrepentimiento y una curiosidad que yo nunca le había permitido. Cuando Isabella se levantó para hablar, la sala enmudeció. Mi legado, dijo, su voz clara y orgullosa, resonando en el silencio, viene de una mujer que construyó un futuro de la nada. Mi mamá me enseñó que el silencio puede ser más fuerte que las palabras y que la supervivencia es a veces la forma más hermosa de venganza. La multitud aplaudió, conmovida. Luego, Isabella añadió, girándose hacia Lucía, su voz llena de una madurez sorprendente, y hoy, invité a alguien más. Alguien que cometió errores, pero que ahora, con valentía, lo está intentando. Lucía se estremeció, llorando abiertamente mientras todos se giraban hacia ella. Isabella miró a su abuela, sus ojos llenos de comprensión. Perdonar, abuela, no es olvidar. Es no dejar que ella, o nadie, controle tu historia. Fue un momento de catarsis para Lucía, la verdad desnudada ante todos. Después del evento, nos sentamos en el tranquilo jardín de la escuela, bajo la sombra de un viejo ahuehuete. El silencio entre Elena y Lucía ya no era de ira, ni de resentimiento, sino tentativo, como el de dos extrañas que intentan reencontrarse, que intentan encontrar un nuevo lenguaje. Lucía rompió el silencio, su voz apenas un susurro, no merezco esto, Elena. Después de todo lo que hice. No te lo ofrezco porque te lo merezcas, madre, respondí, mi voz suave pero firme. Te lo ofrezco porque no quiero que Isabella crezca pensando que los rencores son la única herencia que se transmite en nuestra familia. Ella merece algo mejor. Lucía sintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Hubo una larga pausa. Luego, Lucía metió la mano en su bolso y sacó algo inesperado. El anillo. El ostentoso anillo de compromiso que Ricardo me había dado, el que ella había forzado en mi mano todos esos años atrás. Brillaba bajo la luz del sol, un objeto de tanta vergüenza y dolor. Lo guardé, susurró Lucía, sus ojos ahora vidriosos. Porque pensé que si fracasabas, te lo devolvería y te diría, te lo dije. Era mi póliza de seguro, mi última palabra. Mi forma de seguir teniendo control. Pero nunca fracasé, madre, dije tranquilamente, mi mirada fija en el anillo. Ella asintió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. No, no lo hiciste. Floreciste. Y me dejaste atrás. Y luego, dejó caer el anillo en mi palma. Haz con él lo que quieras, Elena. Véndelo. Quémalo. Entiérralo. Solo sabe, yo ya no me aferro al pasado. El control está en tus manos ahora. Ya no me pertenece, un símbolo definitivo de su rendición. Una semana después, en un gesto de completa liberación y empoderamiento, le di el anillo a Isabella. Ella lo miró, confundida, la joya brillante e incomprensible en su pequeña mano. ¿Qué se supone que haga con esto, mamá? Lo que quieras, mi amor, le dije, con una sonrisa que nacía de lo más profundo de mi alma. Pero prométeme una cosa, no dejes que el valor material de esto, ni la historia que representa, decidan quién eres, a quién amas o a quién perdonas. Que sea un recordatorio de que tu valor es inherente, no impuesto por el mundo o por el dinero.
que tu fuerza nace de adentro, no de lo que posees o de lo que otros te dan. Isabella me miró, y una sonrisa de comprensión iluminó su rostro. Trato hecho, mamá. El anillo, el objeto de control y vergüenza, se había transformado en un símbolo de la libre elección y el empoderamiento femenino. Un legado de libertad, no de cadenas. Pasan los años. La relación con mis padres nunca sanó por completo. La confianza es algo que se construye con ladrillos de honestidad, y ellos solo tenían cenizas de arrepentimiento. Pero se estableció una paz frágil, basada en el respeto y los límites que Elena había impuesto con su nueva vida. Lucía intentó, a su manera, redimirse, pequeños gestos que, aunque tardíos, mostraban un esfuerzo. Luis, por su parte, se distanció. Al ver que no podía manipular a Elena, que su brillo lo opacaba, simplemente se desvaneció de nuestras vidas. Isabella creció hasta convertirse en una mujer aún más fuerte y sabia que yo, una líder nata, con la amabilidad de Mariela y la astucia de doña Sofía. Y un día, de pie junto a ella, observando a su propia hija correr por el césped bajo el sol, pensé en esa bofetada, en esa noche fría y en ese silencio ensordecedor. No me rompió, pensé, con una sonrisa de victoria en los labios y una lágrima solitaria de gratitud. Me dio a luz. Me convirtió en la mujer que soy. Una mujer que, a diferencia de otros, sabe el verdadero valor de la libertad y el amor incondicional. La historia concluye con la poderosa imagen de una nueva generación de mujeres fuertes, conscientes de su valor, forjando su propio camino. Liberadas de las cadenas del pasado y construyendo un legado de amor libre y respeto.